Continuando con el tema 6, vamos a ver hoy rectas ortogonales. Lo primero que vamos a ver son la definición, un par de teoremas. Vamos a decir que dos rectas R y S se dicen ortogonales si existe un plano que incluye a S y es perpendicular a R, y recíprocamente existe un plano que incluye a R y es perpendicular a S. Es decir, para que dos rectas sean ortogonales tienen que cumplirse ambas cosas. El teorema 6.3 me va a simplificar en la práctica la aplicación de esta definición, ya que, como sabemos que por una recta pasan infinitos planos, no es muy práctica la definición. Entonces vamos a demostrar un teoremita que me permite prescindir de probar las dos cosas para que la definición se cumpla. El teorema 6.3 dirá que si R y S son rectas tales que existe un plano pi que incluye a S y es perpendicular a R, entonces también existe un plano pi' que incluye a R y es perpendicular a S. Así que si se cumple lo primero, la recíproca también se va a cumplir. Es decir, si existe el plano que incluye a una y es perpendicular a la otra, también va a existir el plano que incluye a la otra y es perpendicular a la primera. Con este teorema vamos a adoptar un criterio de rectas ortogonales. En realidad lo vamos a expresar de dos maneras, una apoyándonos en el teorema y otra como consecuencia de ese teorema también, pero expresado de otra manera. Dos rectas son ortogonales si solo si existe un plano que incluye a una de ellas y es perpendicular a la otra. Ese sería el criterio derivado del teorema 6.3. Y también diríamos que dos rectas son ortogonales si solo si las perpendiculares a una de ellas por dos puntos distintos de la otra tienen el mismo pie. Este teoremita requiere tener, si yo quiero probar que dos rectas son ortogonales, requiere tener la información de que, dadas las dos rectas, tomo dos puntos en una de ellas que sean distintos, trazo las perpendiculares a la otra por cada uno de los puntos, y esas perpendiculares tienen que tener un único pie, es decir, tiene que compartir el pie de la perpendicular, con lo cual las tres rectas, tanto la que yo tenía como las perpendiculares, tendrían que ser concurrentes en ese punto. Bueno, vamos a hacer la demostración del 6.3 y, a diferencia de lo que veníamos haciendo, vamos a hacer pura y exclusivamente en forma verbal, de forma lenta, para que ustedes vayan acostumbrándose a tomar apuntes de lo que el profesor está hablando y ya practicando la notación, ya que yo voy a decir en forma verbal y ustedes tienen que traducirlo al tomar apunte en la forma simbólica. Entonces, el teorema dice que si yo tengo un plano que incluye a una de las rectas y es perpendicular a la otra, entonces puedo demostrar que también hay un plano que incluye a la segunda y es perpendicular a la primera, ¿no? En este caso, S y R, el primer plano incluye a S y es perpendicular a R, y el que yo voy a encontrar va a ser uno tal que incluye a R y es perpendicular a S. Como la recta S que tenemos como dato, que está incluida en el plano pi, es una cualquiera, y la recta R es perpendicular al plano pi, eso quiere decir que es secante en un punto R. Entonces, para la demostración tenemos que considerar dos casos. Cuando la recta S pase por ese punto de intersección entre la recta R y el plano pi, y el segundo caso cuando no pase por ese punto. Entonces vamos a
proceder a demostrar el primer caso. Tenemos que R intersección pi es el conjunto unitario que tiene como único punto al R y que la recta S pasa por R. Entonces ahí tenemos la situación. Tenemos un plano pi, la recta S, la recta R y ambas pasan por el punto R, que es el único punto común entre R y pi, ya que estos son secantes. Bueno, la idea de encontrar el plano que contenga R y sea perpendicular a S es primero encontrar un plano y segundo encontrar la condición que debe cumplir ese plano para ser perpendicular a S. Si nosotros recordamos, para que un plano y una recta sean perpendiculares, primero tenían que ser secantes y segundo, la recta tenía que ser perpendicular por la definición a todas las rectas del plano que pasan por ese punto. Intersección de recta y plano. Pero con esa definición demostramos un criterio de perpendicularidad entre recta y plano. Y el criterio decía que una recta va a ser perpendicular a un plano si es perpendicular a dos rectas del plano que pasen por el punto de intersección de ella con el plano. Entonces, eso es lo que vamos a apuntar. Entonces, primero, dado el plano pi y la recta S y el punto R, nosotros sabemos que en el plano pi hay una única recta perpendicular a S por el punto R. Entonces, estamos en condiciones, gracias a ese teorema, de asegurar esa existencia, por lo cual la podemos trazar. Ahí está. Entonces la recta T es una recta del plano pi que va a ser perpendicular a S por el punto R. Aquí estamos mostrando el ángulo recto que forman esas dos rectas. Bien, ahora ya tengo en este caso tres rectas, ¿no? Y las pares son secantes. Entonces, como a mí me interesa un plano que sea perpendicular a S, entonces voy a tomar el plano determinado por R y S, ¿no? Ya que ese plano que estoy buscando, que es el que quiero que sea perpendicular a la recta S, tiene que ser un plano que contenga R, así dice la tesis. Entonces vamos a decir que como estas son secantes, hay un plano pi1 determinado por la recta R y por la recta T, que era la perpendicular a S. En particular este plano, vamos a ver que cumple la condición de ser perpendicular a S. ¿Y esto por qué? Porque como la recta R es perpendicular al plano pi, tiene que ser perpendicular a cualquier recta del plano que pase por el punto. En este caso, tanto la S como la T son rectas que pasan por el punto de intersección de R y pi, que es R. Entonces, la R será perpendicular a la recta S. Pero además, la recta S era perpendicular a la recta T, y como el plano pi1 está determinado por R y T, así que R y T son dos rectas del plano pi1 que son perpendiculares a la recta S. Conclusión: la S es perpendicular al plano pi, con lo cual hemos conseguido encontrar el plano pi que contiene a la recta R y es perpendicular a S, y eso era lo que queríamos probar. Esto para el caso 1, donde R y S tenían en común el punto R. El caso 2 va a ser ahora en el que la recta R no pasa por el punto R. Entonces ahí tenemos el plano pi, la recta R que es perpendicular a pi con pi de perpendicular R,
y la recta S, que es una recta del plano pi, pero que no pasa por R, ¿no? Es lo que estábamos diciendo nosotros como hipótesis. La idea que hicimos para el caso 1 va a seguir siendo la misma, con la diferencia que ahora ya el punto R no pertenece a S, con lo cual la perpendicular ET ya no va a tener como pie a R. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, trazar en el plano pi, dada la recta S y el punto R, la recta T, que va a ser perpendicular a S por el punto R. Entonces esa recta va a tener como pie de perpendicular el punto H, y nuevamente vamos a tener que R y esta T son secantes. Ya no es secante con S, pero con T sí. Entonces, por lo tanto, determinan un plano que las contiene a ambas, el plano pi. Entonces vamos a ver de que probar que ese plano tiene que ser perpendicular a la recta S, que es lo que quiero. Pero primero vamos a analizar un poco la situación de R con respecto a S. Ya vemos que si nosotros recordamos un poquito, R es secante con el plano pi en un punto R que no pertenece a S, así que estas son alabeadas, no son coplanares, ¿no? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Necesito yo, para poder encontrar que S es perpendicular al plano pi, necesito probar que en ese plano pi hay dos rectas perpendiculares a la recta R, o de alguna manera justificar que la recta S es perpendicular a ese plano que yo estoy buscando. Para ello lo que vamos a hacer es recordar un poquito lo que hicimos cuando trabajamos con las rectas perpendiculares llamadas mediatriz, ¿no? Entonces, si yo tomo dos puntitos P y Q, de tal manera, en la recta S, ¿no? De tal manera que el punto H, que era el pie de la perpendicular por R a S, esta T que habíamos trazado, vamos a ver de que como este puntito R pertenece a esa mediatriz, por el teorema de que la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos dados, entonces el R va a ser un punto que equidista del P y del Q, ¿no? Entonces si yo trazo los segmentos PR y QR, estos tienen que ser congruentes, porque equidistan. La definición de equidistancia dice eso. PR y QR son congruentes. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos, si yo tomo un punto S en R, ¿no? Vamos a tener determinados dos triángulos, el PRS, ¿no? y el QRS. Estos triángulos tienen la particularidad que comparten el lado SR, ¿no? Pero además tienen dos lados congruentes, el PR y el QR, ¿no? Y otra particularidad es que como esta recta R es perpendicular al plano pi por R, esa recta es perpendicular a la recta T. Entonces los ángulos, el ángulo, perdón, SRH va a ser recto. Pero como las rectas PR y QR también pasan por R, también van a ser perpendiculares. Es decir, el ángulo PRS y el QRS van a ser rectos.
En consecuencia tenemos lo siguiente: este es congruente consigo mismo, el RS es congruente con RS, el QR es congruente con PR, y el ángulo SRQ y el SRP son congruentes por ser ambos rectos. Conclusión: los triángulos PRS y QRS son congruentes. Pero si esos triángulos son congruentes, los respectivos lados también son congruentes. Estos dos lados, el PS y el QS, son congruentes. Pero si son congruentes, quiere decir que en el plano determinado por S y el punto S, que sería el plano determinado por los puntos S, P, Q, la recta HS es mediatriz del segmento PQ. ¿Por qué? Porque si todo punto de esa recta equidista de P y Q, entonces esta es una recta mediatriz en el plano S determinado por S y S. Pero si es mediatriz, entonces tiene que ser perpendicular a la recta S. Y entonces ya tenemos lo siguiente: si considero el plano Pi1 determinado por la recta T y la recta R, vamos a tener que ese plano Pi1 cumple con la condición de que R esté incluido en el plano Pi1. Sería aquí, dice Pi, pero debería decir Pi1. Y ahora lo que tengo que probar es que el S es perpendicular a ese plano Pi1. Para que sea perpendicular al S, tiene que ser perpendicular a dos rectas del plano Pi1, que pasan por el punto de intersección de la recta S con el plano Pi1. ¿Cuál es ese punto de intersección? El H, ya que esta recta intersecta el plano Pi1 en el punto H. Pero ¿quién era la recta T? Era la perpendicular por R, ¿no?, a la recta S con el pie H. Así que la T y la S son perpendiculares y la T es una recta de Pi1. Y acabamos de probar que la recta U, determinada por H y S, era una perpendicular a S por el punto H también. Entonces, la S es perpendicular tanto a T como a U por el punto de intersección de S con el plano Pi1, que es H. Por el criterio de perpendicularidad entre recta y plano, que dice que si una recta es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por el punto de intersección de ella con ese plano, entonces esa recta es perpendicular al plano. Conclusión: hemos probado que existe el plano Pi1 que contiene a la recta R y que es perpendicular a la recta S. En consecuencia, queda demostrado el teorema para el caso 2. Ahí tenemos la situación, ¿no? Bien, con este teorema podemos enunciar un criterio de rectas ortogonales. El primero va a decir de que en realidad son ambos derivados del teorema que acabamos de probar. El primero se va a expresar diciendo que dos rectas son ortogonales si y solo si existe un plano que incluye a una de ellas y es perpendicular a la otra. Fíjense que es un sí y solo sí, así que yo tengo que decir, si yo tengo la información que las rectas R y S son ortogonales, entonces podré decir que existe un plano que incluye a R y que es perpendicular a S, o existe un plano que incluye a S y que es perpendicular a R, ¿no? Al revés, si yo conozco que existe un plano que incluye a una de ellas y es perpendicular a la otra,
puedo asegurar que las rectas son ortogonales. Vamos a ver cómo hacemos eso. El otro criterio dice que dos rectas son ortogonales si y solo si las perpendiculares a una de ellas por dos puntos distintos de la otra tienen el mismo pie. Básicamente son equivalentes, esto es nada más que escritos con condiciones distintas. Veamos. Vamos a tener la idea que vamos a ir de la directa, es decir, yo sé que R y S son ortogonales, entonces tengo que probar que existe un plano que contiene a una de ellas y que es perpendicular a la otra. Fíjense, si las rectas son ortogonales, por definición dice que existe un plano que incluye a una de ellas y es perpendicular a la otra, y recíprocamente existe otro plano que es perpendicular a R y que contiene R y que es perpendicular a S. Tengo ambas cosas, pero si tengo un I que se cumple, si la conjunción de esas dos proposiciones es verdadera, también es verdadera alguna de las dos, ¿no es cierto? Ya que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, si ambas son verdaderas, yo puedo concluir que entonces existe un plano que contiene ya sea a la S o a la R y que es perpendicular a la otra. Viceversa, existe un plano que contiene a una de ellas y es perpendicular a la otra, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esa es la hipótesis del teorema 6.3 que hemos demostrado hace un rato. Por ese teorema hemos dicho, pero entonces, si ya había un plano que contenía S y era perpendicular a R, podíamos, por el teorema, asegurar que hay un plano que incluye a R y es perpendicular a S. Pero entonces se cumplen ambas cosas. Existe el plano que contiene a S y es perpendicular a R, y también existe el plano que contiene a R y es perpendicular a S, con lo cual se cumple la definición y podemos decir que las rectas R y S son alabeadas. Eso era cuando la S pasaba por el punto intersección. Ahora, cuando no pasaba por el punto intersección, ya vimos también con la demostración del teorema que pasa lo mismo, porque por definición existen tanto pi y pi1 que cumplen con que pi incluye a S y es perpendicular a R, y pi1 incluye a R y es perpendicular a S, ¿no? Acá lo que se puede ver claramente es esta parte del axioma. Si las rectas son ortogonales, existen esos dos planos, ¿sí? Que son planos tales que incluyen a una y son perpendiculares a la otra. Y entonces quiere decir que como el plano pi1 es perpendicular a S, teníamos que S era perpendicular a dos rectas del plano pi1 que pasaban por el punto de intersección de S con pi1, que en este caso era el H. La U esta de celeste que estamos viendo ahí, y la T que era la perpendicular a S por el punto R. Pero entonces estamos diciendo que si estas son perpendiculares a R, ¿no? El pie de la perpendicular, ¿quién es? R, ya que como R es perpendicular al plano pi, no es cierto, como S es perpendicular al plano pi1, entonces era perpendicular tanto a T como a U. Ahora bien, el T tiene como pie de perpendicular a R. Si yo trazaba la recta perpendicular a R por Q, nosotros vimos que en la demostración esa tiene como pie R. Y lo mismo si trazaba la perpendicular por P. Entonces, las rectas B y A, perpendicular a R por P y perpendicular a R por Q, tienen como pie de la perpendicular al punto R, ¿no? Así que se cumple esto, ¿no?
cada vez que yo tomo dos puntos distintos en S y trace las perpendiculares a R por S punto, S va a tener como pie de la perpendicular el punto de intersección de R con el plano pi. Pero si R es perpendicular a dos rectas del plano pi que pasan por el punto R, entonces es perpendicular a todas las rectas del plano pi que pasan por R, por el teorema ese que nosotros demostramos, que dadas dos rectas perpendiculares a una tercera R, el plano determinado por esas dos rectas contenía todas las perpendiculares a R que pasaban por R. Consecuencia, las rectas estas R y S son ortogonales. Bueno, hay un teorema que habla de la perpendicular a un plano por un punto dado. El teorema 6.4 dice que dado un plano pi y un punto P cualquiera, entonces existe una única recta R tal que R es perpendicular a pi y el punto P pertenece a R, es decir, R pasa por el punto P. Aquí nuevamente tenemos dos posibilidades para el punto P, ¿no? Que el punto P esté en el plano pi o que el punto P no esté en el plano pi. Vamos a tener que hacer la demostración para los dos casos para poder afirmar que ese teorema es verdadero. Entonces vamos al caso 1. P pertenece a pi. Entonces ahí tenemos en planito pi y el punto P que se supone, por lo que decimos acá como hipótesis, que está en el plano pi. Como yo quiero encontrar una recta perpendicular a un plano, lo que tengo que tratar es de caer en el criterio de perpendicularidad entre recta y plano. Es decir, necesito encontrar dos rectas que pasen por el punto P, ¿no? Y que estén contenidas en el plano pi. Sabemos que dado un punto en un plano, hay infinitas rectas que pasan por ese punto. Podemos tomar una de ellas. Por ejemplo, esta recta A. Dada la recta A, ¿no es cierto?, que pasa por P, lo que puedo hacer es encontrar, y eso ya lo hemos probado también, dado una recta y un punto, se puede encontrar el plano que es perpendicular a la recta y que pasa por el punto. ¿Sí? Ahí está, el plano pi1 sería el plano que pasando por el punto P es perpendicular a A. Es el teorema que ya hemos dado en la primera clase y que ya está probado. Entonces, ahora tengo el plano, pero ese plano tiene con el plano pi el punto P. Y como ese punto P no puede ser el único, ya sabemos que cuando la intersección de dos planos no es vacía y tienen un punto en común, tienen una recta en común, ¿no? Esa recta va a ser esta que está acá, la recta B, y que va a contener al punto P, porque el punto P está en la intersección. Ahora, esa recta B, ¿no es cierto?, va a ser perpendicular a la, porque el plano pi es perpendicular, y entonces como el plano pi es perpendicular a cualquier recta del plano pi1, perdón, no pi, cualquier recta del plano pi1 que pase por el punto P, que es la intersección de A con pi1, tiene que ser perpendicular a la recta A, así que por eso B es perpendicular a A, ¿no? Ahora, en el plano pi1, dada la recta B y el punto P, yo puedo encontrar, y es única, la recta perpendicular a la recta B que pasa por el punto P. Ahí está, le llamamos R. Entonces, resulta que esta R es una recta que está en el plano pi1, ¿no es cierto? Y además, como era perpendicular a la recta B, ya tenemos que la recta R por un lado es perpendicular a la B
¿sí? Y por otro lado, la A y la B también eran perpendiculares. Entonces, si yo tengo que una recta es perpendicular a dos rectas del plano, esa recta va a ser perpendicular al plano. Que sería decir, bueno, esta recta A con la recta R también determinan un planito que la contiene, y la intersección de esos dos planos sería la recta esta que yo estoy considerando. Ahí está, ¿ves? Aquí tengo el plano pi sub 2, que va a ser el plano determinado por ¿quién? Por A y por R. Entonces, la R está en el pi 1, la R está en el pi 2, entonces la R es la intersección de pi 1 y pi 2. Pero en el plano pi sub 2, la R es perpendicular a A. Y entonces, ya tengo que R es perpendicular a A, que está incluido en pi, y a B, que está incluido en pi. Si es perpendicular a dos rectas del plano que pasan por el punto de intersección, ya puedo asegurar por el criterio de perpendicularidad entre recta y plano que esta recta es perpendicular al plano pi. Ahí está la situación ya concreta. Esta R es perpendicular al plano pi, determinado por A y B, ya que es perpendicular tanto a A como a B. Ahora bien, el caso 2 dice que P no pertenece a pi. Y aquí ya es más trabajoso, digamos, tenemos que elaborar un poquito más, porque cuando tracemos la perpendicular, justo el pie de la perpendicular no va a ser el punto de intersección. Acá tenemos el plano pi y el punto P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de construir unos planos, como hemos hecho en el caso anterior, nada más que aquí era más sencillo, por el hecho de que ya teníamos dada el plano, y en el plano una recta, ¿no? Y con la recta y la otra recta teníamos, que eran secantes, teníamos un plano. Lo que vamos a hacer acá es considerar una recta del plano pi, y entonces ya tenemos una recta del plano pi y el punto P que no pertenece a esa recta, ya que el punto P no pertenece a pi, y como la S está incluida en pi, ningún punto de S va a ser P. Y por lo tanto, por el axioma 7, este punto P y la recta S determinan el plano pi 1. En ese plano pi 1, dada la recta S y el punto P, yo puedo encontrar una recta perpendicular a S que pase por P. No solamente que la puedo encontrar, sino que va a ser única. Lo dice el teorema. Entonces trazo la perpendicular y ahí voy a tener el pie de la perpendicular, el punto H1. Ahora bien, en el plano pi, dada la recta S y el punto H1, yo puedo encontrar una recta perpendicular a S que pase por el punto H1. Es decir, el punto H1 va a ser el punto de paso y también el pie de esa perpendicular. ¿Está bien? Entonces, ya tengo acá una recta y nuevamente tengo el punto P que no pertenece a esa recta, ya que esta está incluida en el plano. Por lo tanto, por el axioma 7 yo puedo encontrar el plano determinado por ella. También podría decir esta recta y esta otra que contiene el P determinan, como son secantes, un plano, como quieran. Cualquiera de las dos cosas es válido. Aquí tengo el plano pi sub 2, que es el plano determinado por esta recta R2 y el punto P. ¿No? ¿Para qué hemos encontrado este plano?
porque como yo necesito trazar perpendicular y el punto está en el espacio, y entonces necesito guías, lo que uno va construyendo planos para que en el plano, como en el plano yo puedo trazar perpendiculares, voy trazando las perpendiculares hasta llegar a la perpendicular que a mí me interesa. Entonces en el plano pi sub 2, dada la recta R2 y el punto P, yo puedo trazar la recta perpendicular a R2 que pase por el punto P, y esa va a tener como pie el punto H. Ahora bien, el H y el H1 son puntos que pueden ser distintos o pueden ser iguales. El caso más general que estamos considerando acá es que H no es igual a H1. Pero no habría problema. Si el H sería igual a H1, ¿qué significaría? Significaría que hemos tenido mucha suerte cuando hemos tomado la S, de tal manera que cuando trazamos la perpendicular en el plano pi1 a esta recta S por el punto P, justito este plano me da perpendicular. Es decir, el pie de la perpendicular va a ser este H. Pero como este no me da el H igual a H1, entonces vamos a tener que el H es distinto de H1. Y entonces acá tenemos, si miramos un poquito, una recta R que corta el plano pi en el punto H, una recta S que pasa por H1 y está incluida en el plano pi, y como H1 es distinto de H2, esta y esta son rectas alabeadas, ¿no? Y además esta S es perpendicular a la recta R2 en el plano pi, pero también es perpendicular a la recta R1 en el plano pi1. Pero resulta que la R2 está en el plano pi2. Y la recta R1 también está en el plano pi2. ¿Por qué? Porque como el H1 pertenece a R2 y el R2 está incluido en pi sub 2, entonces el H1 pertenece a pi sub 2. Como el P pertenece al pi sub 2, entonces por el axioma 4, H1P, la recta R1, está incluido en el plano pi sub 2. En consecuencia, la recta S es perpendicular a dos rectas del plano pi sub 2, la R2 y la R1, que pasan por el punto de intersección de S con el plano pi sub 2. En definitiva, como este es perpendicular a este plano, existe un plano que contiene a la recta R y que es perpendicular a la otra S. Por el criterio de rectas ortogonales, estas dos rectas son ortogonales. Pero si son ortogonales, resulta que, y existe un plano que contiene una de ellas y es perpendicular a la otra, el teorema me asegura que entonces existe también el plano que contiene a la otra y es perpendicular a la primera. Entonces veamos cuál sería ese plano, ¿no? El plano que contiene a ese, ¿quién es? Pi. Y R intersección pi me da el punto H, ¿no es cierto? Así que el plano pi el plano pi es aquel que es perpendicular a la recta R por el punto P, y entonces ya hemos encontrado la condición que estábamos queriendo, una recta que sea perpendicular al plano pi y que pase por el punto P. Esta es la que es perpendicular al plano y pasa por el punto P. ¿Por qué estamos seguros de ello? Y bueno, porque si como yo tengo que este plano incluye a la recta R2, ¿no? Y esa está incluida en el plano pi y pasa por el punto de intersección H, y sabemos que esa recta es perpendicular a la R. Entonces nosotros sabíamos por el teorema que toda perpendicular a R, ¿no es cierto?, tiene que estar incluida en el plano pi, que pase por el punto de intersección, tiene que estar incluida en el plano pi, así que esta R tiene que ser perpendicular al plano pi, porque si no tendríamos una recta
como la R2, que sería perpendicular a R y no estaría en el plano pi, y ese es un absurdo. Conclusión, hemos encontrado la recta R perpendicular al plano cuando el punto P no está en el plano. Si ustedes ya han empezado a ver práctico 1, es el procedimiento que les da en uno de los ejercicios, no recuerdo si es el primero o el segundo, para encontrar la perpendicular por un punto a un plano, utilizando el recurso del tetraedro. Entonces tomamos una cara del tetraedro como base y queríamos encontrar la perpendicular por el vértice opuesto a la base al plano que contiene la base, ¿no? Justamente ese es el procedimiento. Bueno, ahí tenemos lo que estábamos diciendo, como este es perpendicular, entonces sabemos que por el criterio de ortogonalidad, si yo tomo dos puntitos de la recta que está incluida en el plano, de una de ellas, y trazamos las perpendiculares, todas tienen el mismo pie, que va a ser el punto H, ¿no? Y eso implica que si P es perpendicular a dos rectas del plano pi que pasan por el punto de intersección, es perpendicular a todas las rectas que pasan por ese punto, y por lo tanto es perpendicular al plano que las contiene. Y ahí está la concreción. Esta es la R, que es perpendicular al plano pi por el punto pie con pie de perpendicular H. Bueno, esto ha sido todo por hoy, y la última clase vamos a tratar de subirla mañana, a lo sumo a la noche, para que tengan completo. Lo que queda es muy simple, nada más que no he querido ser demasiado extenso con esta clase, ya que es puramente verbal, y ustedes tenían que ir concretando lo que en forma verbal íbamos demostrando.